por favor, les rogaríamos para toda la comunidad estudiantil y universitaria y público en general que nos podrías relatar, contar cuál es la verdadera historia de la independencia de nuestra querida Bolivia. Gracias por la pregunta. Siempre se ha dicho que los bolivianos somos unos perdedores y la historia se nos ha contado como si fueran los grandes perdedores de la humanidad. Todo eso es falso. La verdadera independencia de Bolivia, bueno, el verdadero padre de este país no es Simón Bolívar, es José de San Martín, el general que ha independizado 3 naciones. Después de independizar Argentina pasa a independizar Chile y de Chile pasa a independizar el Perú. El Perú se independizó el 28 de julio de 1821 y juntamente con los territorios del Alto Perú, el Perú, la zona central que se conoce como la sierra y la costa. Entonces nosotros pertenecíamos al Perú. Sin embargo, por la codicia de este mal llamado libertador de América, porque no es un libertador de América, la historia la cuenta mal, se la cuenta mal, ayuda a que el Alto Perú se independice del Perú. Después de la batalla de Ayacucho, que condujo o comandó Antonio José de Sucre, encomendado también por Simón Bolívar, que con el ejército expedicionario colombiano lleva a cabo esa batalla el 9 de diciembre de 1824. En el Alto Perú existían sucesos contra el gobierno central del Perú, del Gran Perú, al mando de Casimiro Lañeta. Casimiro Lañeta, que era lugarteniente de su tío, Pedro Olañeta, que era su ayudante, le tiende una emboscada a este general que estaba acantonado con el regimiento Olañeta en Potosí y toma el mando de gran parte de ese regimiento y marcha, esto ocurrió en 1824, y marcha hacia Charcas, lo que ahora se conoce como Sucre. Y allí empieza a hacer movimientos políticos y se levanta contra el gobierno central de Lima, del Perú, bajo muchos pretextos, que no llegaba el gobierno al Alto Perú, que no llegaban las leyes, las disposiciones, las órdenes, y que el gobierno de Lima no tenía ninguna vigencia en el Alto Perú. Entonces se levanta. Y enterado Simón Bolívar de que Casimiro Lañeta, con un grupo de políticos charcanos, de Charcas, se estaban levantando contra el gobierno central, entonces el gobierno peruano le pide también auxilio a Simón Bolívar, que estaba acantonado en Perú por esos tiempos, con el ejército expedicionario de Colombia, y recibe la orden, Sucre, que estaba descansando después de la batalla de Ayacucho, que tampoco fue una gran batalla, no fue una guerra fuerte, pero de alguna manera estaba descansando con sus tropas en Ayacucho, recibe la orden de ir al auxilio del gobierno peruano para aplacar a los charcanos que se habían levantado, a los altoperuanos que se levantaron contra el gobierno central. Y la orden era por la fuerza, con las armas, con la espada. Marcha Antonio José de Sucre hacia el Alto Perú, cruza el río Desaguadero y de allí en febrero lanza una disposición, una orden, para que los charcanos se sometan. Llega esa orden hasta Charcas, Chuquisaca, y Casimiro Lañeta, muy ávido, él se prepara para enfrentar esa disposición. Estaba preparándose primero para ir hacia la costa del Pacífico a comprar armamento para recibir a los expedicionarios, al ejército expedicionario colombiano. Da la orden de que vayan a comprar vino en vez de comprar armas. Cambió la misión. Y él marcha al encuentro de Antonio José de Sucre hacia el río Desaguadero. Al encontrarse con Antonio José de Sucre, le hace una proclama. Muy ávido, Casimiro Lañeta, lo ensalza y le dice como el gran libertador de América, así lo ensalza. Y le ofrece
que apoye la independencia, le pide que le apoye la independencia del Alto Perú, y en honor este país se va a llamar Simón Bolívar y que su capital va a llevar el nombre de Antonio José de Sucre. Entonces, se le sube el ego a Antonio José de Sucre y remite esa proclama hacia Simón Bolívar, que estaba acantonado próximo a Lima. Y Lima, obviamente, que era la capital política de Sudamérica, la más fuerte, porque fue capital del virreinato del Alto Perú. Recibe muchos adeptos esa proclama, y así fue que Simón Bolívar le da una contraorden ya a Antonio José de Sucre para que apoye la independencia. Obviamente se le sube el ego, ¿no? ¿Qué más no quiere que un país lleve su nombre y se va a quedar para toda la historia del mundo? Lo mismo Sucre, Antonio José de Sucre. Y así fue que Antonio José de Sucre, al recibir la orden de Simón Bolívar de apoyar la independencia del Alto Perú, esto fue en secreto sin que se entere el gobierno de Lima, lanza una orden, un decreto del Ejército Expedicionario Colombiano, pidiendo a los charcanos que se calmen, y convoca a una asamblea constituyente que debería llevarse en abril en la ciudad de Oruro, pero por falta de tiempo y los diputados no llegan a tiempo, se posterga por otros 2 meses más. Se la reprograma para junio. Tampoco se lleva a cabo, pero entra Antonio José de Sucre con su ejército expedicionario a Charcas, entra en junio, y ya en Charcas lanza una nueva convocatoria para que se lleve a cabo dentro de un mes, en julio. En realidad no pudo llevarse a cabo porque los diputados que habían sido designados de los diferentes departamentos, ciudades y regiones no llegaron a tiempo. Pero ya el acta de la independencia estaba elaborada por el mismo Olañeta, Casimiro. Y es así que el 6 de agosto logran reunir todos los diputados que fueron electos en las diferentes regiones y departamentos, porque entonces solamente eran pocas ciudades que tenían influencia política. Miren ustedes que de Santa Cruz más han ido diputados vallegrandinos que los mismos cruceños, porque Santa Cruz era una ciudad pequeña todavía. Valle Grande tenía una influencia política porque era un centro de cruce de diferentes caminos, los de Cochabamba hacia la Argentina, de Charcas también hacia la Argentina y hacia el oriente, también de Potosí. Entonces Valle Grande era un nudo caminero y tenían representantes, que fueron 3 representantes de Valle Grande. Y así fue que el 6 de agosto de 1825 se lleva a cabo la independencia. Pero no nos hemos independizado nosotros como bolivianos, Alto Perú, de España, nos hemos independizado del Perú. En otras palabras, nos hemos desmembrado del Perú. Pero el acta de la independencia dice independencia, tal como lo establece, ¿no? Pero en realidad nos hemos independizado del Alto Perú, no de España. Eso tiene que saber el pueblo boliviano o pueblo altoperuano, como se llama. Entonces, el nombre de Bolívar, cuando ingresó a territorio boliviano, no desenvainó su sable, ni disparó un solo cartucho. O sea, Bolívar no merecía que este país lleve su nombre. A mi entender, no. Y Antonio José de Sucre, la capital de Sucre, o sea, simplemente ha sido egoísmo, un egoísmo, y además su megalomanía de ambos que los ha llevado a que este país se independice del Perú. Quizás ha sido bueno que se independice, porque el Perú, Lima, la capital política, hasta el Alto Perú, era muy largo el viaje, llegaban muy tarde las órdenes, pero si hubiéramos mantenido unido con un solo país, Perú, inclusive Ecuador también, que se ha desprendido y se ha desmembrado así, ha sido Simón Bolívar el que ha desmembrado el Ecuador del Perú. O sea, en vez de ser un consolidador del gran proyecto americano, Simón Bolívar ha sido un desmembrador.
Pero lo que lo ha llevado a hacer eso ha sido la megalomanía que él tenía en su ser, quizás como soldado, como combatiente, por quedar en la historia, ¿no? Esa es la verdadera historia de la independencia de Bolivia o el Alto Perú.